Muy bien, empezamos infectología. ¿Ubicados todos en infecto? Ya. Bacteria que carece de pared. Se trata con macrólidos y es la causa más frecuente de neumonía atípica. Micoplasma. Micoplasma neumoniae. Está bien infecto. Bueno, acá era, ¿no? Micoplasma neumoniae. Son espiroquetas que se observan al campo oscuro y su tratamiento principal es con penicilina o doxy. ¿Cuáles son las espiroquetas? Leptospira y treponema. Leptospira, treponema. La borrelia también es espiroqueta. Borreliosis. Leptospira, treponema, borrelia. Es un intracelular obligado que causa ITS y tracoma. ¿Quién es ese? Clamidia. Y esa es la clamidia trachomatis. En cambio, ¿quién causa la piscidacosis? La clamidia piscitasi. ¿Quién causa la neumonía atípica? La clamidófila neumoniae. ¿Y con qué se tratan? Con doxiciclina. Doxy. Y el cultivo que se hace es McCoy. Estafilo y estrepto, ¿qué son? Cocos gram positivos. En cambio, listeria y carbuco, ¿qué son? Bacilos gram positivo. ¿Correcto? Ambos entonces gram positivos. ¿Ya está? Se llaman gram positivos porque tienen membrana celular más pared, sin membrana externa, membrana y pared. Neisseria es un diplococo gram negativo. Brucella, Haemophilus, Legionella, Bartonella y Pseudomonas, ¿qué son? Bacilos gram negativos. ¿Correcto? No entéricos. ¿Ya? E. coli, Campylobacter, Helicobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, Vibrio y Yersinia, ¿qué son? Bacilos gram negativos, ¿de qué tipo? Entéricos. Correcto. Coco gram positivo, coagulasa positivo que causa impétigo ampolloso, neumonía con absceso, artritis y osteomelitis como primera causa. ¿Qué es eso? Staphylococcus aureus. Aquí también, endocarditis también. Y causa más frecuente de bacteria hospitalaria o bacteremia hospitalaria, ahí es Staphylococcus aureus. Esta sangría me está troleando hace rato. ¿Ya? Staphylococcus aureus. ¿Su cápsula de qué lo protege? De la opsonización. ¿Ya? Se trata en orden de elección. ¿Cómo se trata un estafilococo? Primero con oxacilina, dicloxacilina, dependiendo la disponibilidad. Luego subimos a vancomicina y luego a linezolid. Oxadicloxa, vancolinesolid. Extremo ya es darle quinupristina o dalfopristina. Ese es extremo. Quinupristina o dalfopristina. Si libera toxinas, ¿qué toxinas tiene el aureus? La toxina gastroentérica da una intoxicación de 6 horas de incubación. ¿Qué otra toxina tiene? Epidermolítica, la piel escaldada estafilocócica. Y la última toxina, pregunta de examen, la del shock tóxico, que causa shock en pocas horas. Toxina gastroentérica, toxina epidermolítica, toxina del shock tóxico. ¿Está? Causa más frecuente de bacteremia pero asociado a catéter. ¿Eso qué es? Estafilococo epidermidis. O sea, coagulasa negativo. Coco gram positivo, diplococo, que tiene la proteína M y la hemolicina O. Ojo, ¿la hemolicina O es antigénica o no? ¿Esta? Sí es antigénica. Sí. En cambio la hemolicina S no es antigénica. Pregúntale lo siguiente. Y este coco tiene la toxina eritrogénica y se trata con penicilina. ¿De qué coco estamos hablando? Streptococcus pyogenes. ¿Qué enfermedades causa el piógenes? En la piel queda impétigo mielicérico. El impétigo mielicérico. ¿Qué más da? Ersipela.
Y en pediatría queda escarlatina. Escarlatina. ¿Qué más puede dar? Celulitis. Celulitis con gangrena, inclusive. Y puede dar faringitis aguda bacteriana. ¿Qué enfermedades del Piógenes? Mielicérico, impétigo, ersipela, escarlatina, celulitis, gangrena. Acá me está faltando ectima, da ectima vulgar, faringitis aguda bacteriana, y complica con fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. Fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Ya? Seguimos. Bacilo gram positivo que causa gastroenteritis, meningitis en el recién nacido o en ancianos. Se ingiere por comer carnes semicrudas y se mata o muere con ampicilina. ¿Qué es eso? Listeria. Muy bien. La listeria monocitógenes. ¿Ya? Muy bien. Bacilo gram positivo esporulado que se asocia a ganaderos, que causa una úlcera con un edema y raramente hay una forma fulminante mediastínica. ¿Cuál es esto? Antrax, ¿no? Bacillus anthracis. Bacillus anthracis. Forma cutánea, úlcera, forma mediastínica, antrax. Se trata según la norma técnica. ¿Cuál es la elección para Bacillus anthracis? Ciprofloxacin. Anaerobio gram positivo que causa gangrena gaseosa. ¿Cuál es ese? Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. La colitis pseudomembranosa asociada a clindamicina. ¿Por quién es? Clostridium difficile. El opistótonos por Clostridium tetani. Y la parálisis descendente de pares craneales, Clostridium botulinum. ¿Ya está? Siguiente. Espiroqueta asociada a roedores. Trabajo en aguas estancadas. Fiebre con sufusión conjuntival. Meningismo. Ictericia. Falla renal. ¿Esa qué espiroqueta es? Leptospira. ¿Qué leptospira? Interrogans. Leptospira interrogans. Se trata en los casos leves con doxy y en las formas severas con penicilina. ¿Cómo se llama ese síndrome, el severo? Weil. El síndrome de Weil. Estadio de la sífilis que causa úlcera indolora, indurada y única. ¿Eso qué es sífilis? Primaria. El eritema palmoplantar con la linfadenopatía, ¿qué sífilis es? Secundaria. La aortitis y gomas, ¿eso es sífilis? Terciaria. ¿Con qué se diagnostica sífilis? Se le pide BDRL o RPR y se confirma con FTA ABS. BDRL, RPR, FTA ABS. Se trata en las formas primaria, secundaria y latente precoz. ¿Cómo se trata en estas tres? Con una sola dosis de penicilina intramuscular. Una sola dosis. En cambio en la latente tardía, ¿cuándo es latente tardía? Mayor a 12 meses. ¿Cómo se trata acá? 3 dosis. Con 3 dosis separadas, una por semana. Tabes dorsal, meningovascular y parecia, ¿qué sífilis es esa? Neurosífilis. Puede dar en cualquier estadio. ¿Ya? Se diagnostica con BDRL en el líquido cefalorraquídeo. BDRL en el SR. ¿Y con qué se trata la neurosífilis? Penicilina sódica, o sea, penicilina endovenosa por 14 días. Penicilina endovenosa por 14 días. Muy bien, seguimos. Bacilo gram negativo entérico que causa diarrea acuosa aguda, no fiebre, y se adquiere por alimentos en contacto con heces de animales como la gallina, peces o reptiles. ¿Qué es eso? Salmonelas notíficas. Eso es la salmonelosis. La salmonela notífica. ¿Cuáles son esas? Salmonella enteritidis. Salmonella enteritidis, Dublín, Oleraceus. Esas son.
Salmonella enteritidis, la Dublin, Colerasius y otras más son las salmonelas notíficas. En cambio, el bacilo gram negativo entérico, que se adquiere por contacto fecal oral solo de humano portador, cuyo único huésped es el hombre. ¿Esa qué salmonela es? Salmonelas tíficas. ¿Cuáles son? La salmonela tifi y la otra ¿cuál es? La paratifi. Salmonella tifi y la paratifi ABC. ABC. Fiebre en picos. ¿Qué semana es esa? Primera. Fiebre mantenida, roceola, cefalea, Fayet, explenomegalia, leucopenia con linfocitosis. ¿Qué semana es esa? Segunda. Clínica específica. Perforación, hemorragia, meningismo, colecistitis. ¿Esa qué semana es? Tercera. De las complicaciones. El diagnóstico en las primeras 2 semanas, ¿qué pides? Hemograma con hemocultivo. Pero a partir de la tercera, ¿solo sale positivo qué? Coprocultivo y urocultivo. En todas las semanas, ¿qué sale positivo? Mielo cultivo. ¿Correcto? Tratamiento en los adultos de Salmonella tifi. Cipro, porque concentra en vesícula. En cambio, en los niños, ceftriaxona. Ciprofloxacino, ceftriaxona. Cipro en adultos, ceftriaxona en niños menores de 14 años. Cocobacilo gram negativo, intracelular y extracelular, que te da neumonía, epiglotitis, meningitis y está en la pentavalente y tiene cápsula. ¿Cómo se llama? Haemophilus influenza tipo B o tipificable. Tipificable. Porque el no tipificable no está en la vacuna y ese es el que da otitis media aguda. Seguimos. Bacilo gram negativo, causante de fiebre de Pontina. Fiebre de Pontiac, ese es el correcto. Fiebre de Pontiac. Enfermedad de legionarios, neumonía con hematuria, diarrea y trastorno del sensorio asociado a aspersores de agua. ¿Eso qué es? Legionella neumófila. Legionella neumófila. ¿Se diagnostica con qué la legionela? Antígeno Legionella 1 en orina. Antígeno de legionela en orina, ¿correcto? ¿Y con qué se trata? Se trata con fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas. ¿Ya? Fluoroquinolonas. ¿Correcto? La causa más frecuente de bacteremias por gram negativos en neutropénicos, quemados y ventilados mecánicos o que reciben antibióticos de amplio espectro. ¿Este cuál es? Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. ¿Correcto? Causa también ectima gangrenoso. Otitis, ¿qué otitis causa? Externa maligna. Y neumonía en pacientes que sufren de fibrosis quística, con bronquiectasias, pues. Ese es pseudomonas. Neumonía en pacientes con fibrosis quística. Se debe tratar con toda pseudomona. ¿Qué debe recibir? Su beta-lactámico antipseudomona. ¿Cuáles son? Céfalo de tercera, como la ceftazidima. Céfalo de cuarta, también puede ser. Le puedes dar pipetazo, piperacilina tazobactam, o le puedes dar imipenem o meropenem, un carbapenémico. Cualquiera de esos. Ceftazidima, cefepime, pipetazo, carbapenémicos, como imipenem o meropenem, es el beta-lactámico más ¿qué? Más su ciprofloxacino. Ese es el manejo de una pseudomona. Si es que es alérgico al beta-lactámico, ¿qué opción tiene? Aztreonam más ciprofloxacino. Muy bien. Bacteria de la mordedura del perro o el gato. ¿Cuál es esa? Pasteurella multocida. Pasteurella multocida. ¿Y cómo se trata? Amoxiclavulánico. Es la forma de prevenir una infección por Pasteurella multocida. Bacilo gram negativo asociado a pulga del gato que causa linfadenitis regional, angiomatosis bacilar y debes dar acitro. ¿Cuál es eso? Bartonella henselae. Bartonella henselae. En cambio, el bacilo gram negativo asociado al piojo humano, causante de fiebre de las trincheras y que muere con doxy. ¿Este qué es? Bartonella quintana. La Bartonella causante de la enfermedad de Carrión. ¿Cuál es? La Bartonella bacilliformis.
Bacilliformis. Mediante un vector que vive en los Andes de 1000 a 3000 metros. ¿Qué vector es ese? Lutzomía. Lutzomía, pero ¿cuál? El verrucarum. Lutzomía verrucarum. Tiene fase aguda en la anemia hemolítica. La fase aguda en la anemia hemolítica es la fiebre de la orolla. La anemia hemolítica aguda es la fiebre de la orolla. ¿Y con qué complica? Con sepsis. ¿Qué bacterias se manifiestan acá que pueden aumentar? Puede haber aumento de salmonela, puede haber tuberculosis, puede haber malaria. El paciente se infecta, se sobreinfecta, salmonela, TB, malaria. ¿Con qué se diagnostica en fase aguda la fiebre de la orolla, la anemia hemolítica? Con hemocultivo y frotis. Se hace un frotis Giemsa y hemocultivo. ¿Y se trata con qué? Se trata con ciprofloxacino, correcto, en adultos, o amoxiclavulánico en niños. Ciprofloxacino en mayores de 14, amoxiclavulánico en menores de 14 o de 45 kilos. ¿No? La fase crónica, ¿cómo se llama? Verruga peruana. ¿Y cómo se diagnostica la fase crónica? Biopsia de la lesión. La biopsia de la lesión, ¿ya? De la mula, del nódulo o de la milia. ¿Y cómo se trata entonces la fase crónica? Con acitromicina. Así se trata la fase crónica. Y la segunda opción es la rifampicina. Cocobacilo gram negativo aerobio, intracelular, inmóvil, no capsulado, que causa la zoonosis más frecuente del mundo. ¿Cuál es este cocobacilo? Brucela. La brucela. ¿Qué otro nombre conocen? Fiebre malta, fiebre ondulante, fiebre mediterránea, fiebre malta, fiebre ondulante o fiebre mediterránea. ¿Correcto? Siguiente. Seguimos. La brucela de la cabra. La brucela de la cabra, ¿cuál es? La brucela melitensis. Brucela melitensis. La de los cerdos, Suis. La de la vaca, la abortus. ¿Ya? ¿En qué medio crecen? Ruiz Castañeda. ¿Cuáles son las tres fases de brucela? Aguda, menor a 2 meses, subaguda, mayor a 2 meses, crónica, mayor a 12 meses al año. ¿Ya? Aguda 2 meses, subaguda más de 2 meses, crónica mayor del año. ¿Correcto? Fase típica de los que comen quesos no pasteurizados, caracterizada por fiebre ondulante, patoesplenomegalia y sacrolitis unilateral. ¿Qué tipo de fase es esta? Subaguda. Esa es la brucela de los que comen quesos y los que les da la fiebre. En cambio, la fase afebril, solo que focaliza en una espondilitis. ¿En quién es? En los ganaderos. ¿Cómo se llama esa fase? Crónica. La fase crónica es del ganadero. Diagnóstico según la norma técnica. ¿Qué es lo primero que se busca? Epidemiología. Luego, clínica. Luego, rosa de Bengala. Luego, 2 mercaptoetanol más aglutinaciones en tubo. En orden, epidemiología, clínica, rosa de Bengala, mercaptoetanol, aglutinación en tubo. El gold standard, sin embargo, ¿cuál es? El mielocultivo. En la imagen, la destrucción del ángulo antero-superior vertebral es el signo de Predo-Pons. El signo de Predo-Pons. Y la lesión del disco es la espondilodicitis. Brucelósica. El tratamiento de la brucela en el adulto, ¿cómo es? Doxiciclina más rifampicina por 42 días como mínimo. Doxi con rif.
pero en la gestante o los niños menores de 8 años no puedes dar doxy, ¿qué vas a dar? Cotrimoxazol, Bactrim con rifampicina, en gestantes o niños menores de 8. Y ahí terminamos las bacterias. Chicos, todas las bacterias. Ahora vamos a parásitos. Yardia, la clínica típica de la yardia, ¿cuál es? Mala absorción. ¿Cuál es su hábitat? El duodeno. ¿Cómo se diagnostica? ELISA o coprológico seriado. ¿Y cuál es su tratamiento? Metronidazol 250. La entamueva, ¿cuál es su clínica típica? Disentería. ¿Cuál es su hábitat? Colon. ¿Y su diagnóstico? Coprológico seriado. Tratamiento en todas sus fases. Salud. Si es que no da clínica, asintomático, ¿cuál es su tratamiento? Furoato de diloxanida o yodoquinol, furoato de diloxanida o yodoquinol, que son amebicidas tópicos. Siguiente. Vale. Si es que ya tiene disentería, metronidazol 500 miligramos. Pero si ya está haciendo amebomas, o sea, abscesos hepáticos pulmonares, se le sube metronidazol a 750. Ese es el orden. Furoato de diloxanida, metro 500, metro 750. Diarrea acuosa crónica en VIH-Sida. ¿Qué diarrea es esa? Por Cryptosporidium parvum, Isospora belli o Cyclospora cayetanensis. Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Cyclospora cayetanensis. ¿Cuál es el único protozoario ciliado que ataca al hombre asociado a heces de cerdo, causa disentería y se trata con tetraciclinas? Balantidium coli. Balantidium coli. Acuérdate, pregunta examen. ¿Quién da leishmaniasis? La leishmania brasiliensis y la leishmania peruvianis. Leishmaniasis es leishmania brasiliensis y peruvianis. ¿Cuáles son las 3 formas de leishmaniasis? La cutánea o también se llama UTA. La mucocutánea, que también se llama espundia. Y la visceral, que se llama la donovanosis o cal-azar. Donovanosis o cal-azar. ¿Cuál es el vector de la leishmania? La lutzomía SP, cualquier lutzomía. Por eso puede estar en costa o selva. El vector nos inocula el ¿qué? El promastigote. El promastigoto. El diagnóstico de leishmania cutánea es por biopsia, correcto, de la úlcera, para detectar a quiénes, a los amastigotos. Muy bien. Úlcera limpia, bordes elevados y recidivante. ¿Esto qué es? La UTA, la leishmania cutánea. En cambio, úlcera de las vías aéreas superiores, que puede llegar a ser mortal. ¿Esa cuál es? La espundia o la mucocutánea. La hepatoesplenomegalia, hipergamma-globulinemia policlonal y pancitopenia. ¿Esa cuál es? La visceral, el cal-azar. Cal-azar o la visceral de África, bueno, porque esa no hay acá en Latinoamérica. Esa no hay acá. En Brasil puede haber, pero no en Perú. Entonces, ¿qué tipo no hay en Perú? La leishmania donovani, la forma visceral. La visceral. La forma visceral, esa no tenemos. ¿Cuál es el famoso cultivo de leishmania? El NNN, así se llama, cultivo NNN. ¿Ya? De leishmania. En cambio, la intradermorreacción de Montenegro. Montenegro. ¿Ya está? Muy bien. El tratamiento de leishmania leve, ¿con qué es? Con antimoniales. Antimoniales, antimonio pentavalente, estivogluconato sódico. Antimoniales. En cambio, en la leishmania grave, ¿qué hay que añadir? Anfotericina B. Anfotericina B. Muy bien. Muy bien. La etiología de enfermedad del sueño y de Chagas es el tripanosoma.
Trypanosoma. Solo que Chagas concede cruzi. En cambio la del sueño es el gambiesis, ¿ya? Trypanosoma cruzi y gambiesis, ¿ya? Este no nos importa porque es del África, nos importa el de acá. Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, ¿correcto? ¿Ya? También tienes el brucei, ¿no? Trypanosoma brucei. ¿Cuál es el vector del Chagas? La chirimacha o vinchuca. ¿Cómo se llama eso? Triatoma infestans, ¿correcto? Muy bien. ¿Ubicado dónde? En el suroccidente, en la región suroccidental de Perú, Arequipa y Lomoquehue, ya les dije. ¿Cuáles son los 3 estadios del parásito del Trypanosoma cruzi? El vector nuevamente nos contamina con el tripomastigote, es el que viaja, así me acuerdo. Trypanosoma cruzi, tripo, el que viaja en el trip, así me acuerdo. Tripomastigote, ese es el que está en el vector, viaja, en inglés, trip. En cambio en el tejido, una vez que entra, se vuelve amastigote. Pero en la sangre se transforma y se vuelve promastigote, ¿ya? Entonces, en el tejido está como amastigote, pero en la sangre se vuelve promastigote. Y cuando el vector, el triatoma, vuelve a picarnos, se lleva el promastigote, en su intestino se forma el epimastigote. Muy bien, entonces es cruzi. Clínica del Chagas agudo. ¿Cómo se llama ese signo? De Romaña, el chagoma. Es un edema bipalpebral, ¿correcto? Es una úlcera con edema bipalpebral. El diagnóstico en Chagas agudo, no te olvides, es con frotis de sangre para ver los promastigotos, ¿ya? Promastigotos. En cambio, la clínica del Chagas crónico es la visceromegalia. Y el diagnóstico de la visceromegalia es con ELISA o el seno diagnóstico. El seno diagnóstico es para ver si uno es portador de Chagas. Es un diagnóstico con un triatomino de laboratorio, ¿ya? Muy bien. Seguimos. El tratamiento de Chagas es con nifurtimox o benznidazol. Nifurtimox o benznidazol, las 2 drogas para Chagas. Ahora sí vamos con el más importante, asterisco. Esta es pregunta casi fija, repetida cada año. Malaria. El agente etiológico de la malaria es el Plasmodium. El único huésped de la malaria, ¿quién es? El hombre. ¿Y el vector cuál es? El anófeles. No te olvides, en su ciclo no tiene ninfa, no hay ninfa en el anófeles. Y nos pica el anófeles hembra. ¿Dónde vive? En la selva peruana y en la costa norte. ¿Cuál es la malaria más frecuente de todas? ¿Por qué Plasmodium? Vivax. La más severa, ¿qué Plasmodium? Falciparum. La malaria más leve y que causa la fiebre cuartana, Plasmodium malariae. Y la malaria que no hay en el Perú, el ovale y el noblesi. Ovale y noblesi. Seguimos. El Plasmodium falciparum es más virulento porque da una microangiopatía con CIRS. Una oclusión vascular pequeña, ¿ya? Eso causa la alteración en pacientes en zonas endémicas. Entonces, el Plasmodium falciparum, por sus microangiopatías, causa la alteración del sistema nervioso central, el hígado y los órganos. O sea, causa alteración en los vasos pequeños, comprometiendo la irrigación de los órganos. Acuérdate de eso, ¿ya? En pacientes en la zona endémica. Entonces, estos pacientes de las zonas endémicas alteran su hemoglobina para que pueda el glóbulo rojo
poder sobrevivir a la malaria y no hacer la forma severa. ¿Está bien? Entonces, el Plasmodium falciparum es más virulento porque hace una aglutinación de glóbulos rojos y causa una microangiopatía Sears. Por eso la alteración de la hemoglobina evita que se formen esos coágulos en pacientes de zonas endémicas. Por eso ellos tienen menos probabilidad de hacer la forma severa, porque ya han adaptado su hemoglobina al Plasmodium. ¿Ya? El vector nos inocula, corrige porfa, el vector nos inocula el esporozoito, que demora 40 días en el hígado para madurar, ¿qué cosa? El esquizonte hepático. Este libera a la sangre, ¿qué? Los merozoitos, que llegan a los eritrocitos y se transforman en ¿qué? En trofocitos. Y luego se desarrolla el ¿qué? El esquizonte, pero sanguíneo. El esquizonte sanguíneo, que rompe en la sangre cada ¿cuánto? Cada 48 o 72 horas. Esa es la historia de la malaria. Entra el esporozoito, en 40 días se vuelve esquizonte hepático, libera meros, se vuelven trofos, otra vez esquizontes sanguíneos y rompen sangre haciendo la hemólisis terciana o cuartana. 5% de los trofocitos, ¿en qué se van a convertir? En gametocitos. ¿Ah? La fase asexual del Plasmodium entonces se da ¿dónde? Se da en el humano. La fase asexual en el humano. En cambio, la fase sexual, ¿dónde se lleva a cabo? En el anófeles, porque el anófeles pica los gametos. Clínica de la malaria no severa. ¿Cuál es la clínica de la malaria no severa? Fiebre, anemia e ictericia. Fiebre, anemia, ictericia. Esa es la malaria no severa. ¿Y en la severa qué aparece? Trastorno del sensorio. ¿Qué más? Hipoglicemia. ¿Qué más? Falla hepática, falla renal. Trastorno del sensorio, hipoglicemia, falla hepática, falla renal. ¿Ya? Acidosis láctica también. Acidosis láctica. ¿Cuál es el gold standard diagnóstico de la malaria? Gota gruesa. Y para conocer la especie de la malaria, frotis. ¿Cuál es el tratamiento de la malaria por Vivax? Le damos cloroquina más primaquina. La cloroquina elimina la fase sanguínea, la primaquina los gametocitos y la fase hepática. El tratamiento del falciparum según la norma técnica primera de 2007 en la costa norte, ¿qué se le daba? Sulfadoxina más pirimetamina más artemisina. La norma técnica antigua decía sulfadoxina, pirimetamina, artemisina en la costa norte. Y en la selva, ¿qué era? Mefloquina más artemisina. En cambio, la norma técnica actualmente, ¿qué desapareció? El tratamiento en la costa norte, ¿verdad? Lo hace igual a ¿quién? Al de la selva. Así que si ahora te preguntaran, acorde a la modificación del 2015, mefloquina, artemisina, punto, ¿no es cierto? Y se le agrega primaquina para completar la cobertura del gametocito. Entonces el tratamiento actual simplemente ha desaparecido la forma en la costa norte en el falciparum y ahora se da mefloquina, artemisina de inicio con primaquina de refuerzo. ¿Cuál es el esquizonticida en la sangre? ¿Quién mata en la sangre? Cloroquina, mefloquina, artemisina, quinina. Cloroquina, mefloquina, artemisina, quinina. ¿Correcto? ¿Quién es el gametocida? ¿Quién mata a los gametos? Primaquina y artemisina. Matan los gametos. ¿Quién es esquizonticida tisular en el hígado? Primaquina. En gestantes, ¿qué no debes dar? ¿Correcto? En la gestante, ¿qué no das? La primaquina. No lo des. ¿Correcto? En la profilaxis, ¿qué podemos dar en profilaxis? Podemos dar cloroquina, mefloquina, atovaquona o doxiciclina. La profilaxis puede ser con
cloroquina, mefloquina, atobacona o doxiciclina, ¿no es cierto? Y se puede usar la profilaxis una semana antes, toda la exposición y hasta un mes después de la exposición. Una semana antes de viajar, durante el viaje a la selva y hasta un mes después. ¿Ya? En los casos de severidad, ¿cuál es la segunda línea de la malaria? Quinina, ¿qué más? Clindamicina y primaquina. Quinina, clindamicina, ese es el manejo de segunda línea en severidad. Si mefloquina, artemisina no funciona, quinina, clindamicina debe ser el tratamiento. ¿Ya está? Muy bien. Para sospechar resistencia a los antipalúdicos, la parasitemia no baja en más de 25%. ¿En cuánto tiempo? 48 horas. Eso es para ver resistencia al antimalaria. ¿Y qué es el índice parasitario anual o IPA? ¿Qué es? El número de infectados ¿entre quién? Entre todos los susceptibles de infección. Entre todos los susceptibles. Muy bien, y con eso hemos terminado malaria. Miren la cantidad de preguntas de malaria. Malaria es el parásito más importante que tienen que tener. ¿Quién causa toxoplasmosis? ¿No? Toxoplasmosis gondii. ¿Cuál es el huésped definitivo? El gato, ¿no? El huésped natural definitivo, el gato. Infecta a los humanos ¿por qué vías? ¿Cuáles son las vías? Fecal oral, con las heces del gato, por vegetales contaminados, por carne contaminada, transplacentario de madre a hijo y por transfusiones sanguíneas. El contagio del toxo es fecal oral, por vegetales, por carne, por transplacentario, por transfusiones. ¿Qué ingresa por vía oral? El ooquiste, ¿correcto? Que se transforma luego en esporozoito. Ese esporozoito se transforma en taquizoito y el taquizoito luego se vuelve bradizoito. Ooquiste se vuelve esporozoito, luego taqui, luego bradi. Solo da clínica si el paciente que es inmunosuprimido ¿de qué tipo? Celular. Solo en la inmunosupresión celular da clínica.